Vamos a iniciar con nuestra lección número 12. Ya un poco para recordar, en la sesión pasada vimos la forma de seleccionar filas, columnas, etcétera. Vamos avanzando poco a poco. Esto nos va a permitir ya empezar a trabajar lo que es fórmulas, empezar a hacer nuestros datos, nuestras primeras basitas de información, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora la creación de series. Nosotros ya vimos que podemos capturar registros o datos en cada una de nuestras celdas a través de nuestro teclado, y hicimos ya algunos ejercicios de ello. Las series son la creación automática de registros consecutivos con base en el formato de dato. Ya vimos al principio que hemos explorado dos tipos de dato que funciona de un tanto distinto de acuerdo al propio tipo de dato. Perdón la redundancia, y vimos que si capturábamos la letra A y el número 1 de primera impresión se alinean de manera distinta. En las series impacta también ese tipo de dato, que aunque por default dijimos que era general, también ya Excel me lo reconoce como un tipo de dato alfanumérico, en el caso de caracteres alfanuméricos, pero le da un tratamiento especial a los caracteres de texto y a los números como tal. Entonces vamos a iniciar con este tema, que es creación de datos, haciendo un pequeño recordatorio de lo que ya vimos. ¿Qué es creación de datos? Bueno, si yo quiero llenar registros y quiero hacer esto de manera más dinámica y tengo una serie o un orden que puedo repetir o que quiero repetir en mi captura de registros, vamos a iniciar con el ejemplo más básico, que es una numeración del 1 al n. Si tipeo mi número 1 y le doy enter para que se quede ahí registrado, vamos a observar que en mi celda A1 tengo el número 1. Vamos a explorar algo que ya conocimos, que sabíamos que existe, pero no sabíamos para qué, que es este cuadrito que aparece en la celda activa en la parte inferior del lado derecho. Ya también sé que cuando pongo el puntero aquí cambia de forma. En el momento en que cambia de forma, yo voy a dar clic sostenido y voy a arrastrar. El clic sostenido debe ser con el botón que tengan configurado como primario. En mi caso, el izquierdo. Ya hablamos también cuál es primario, cuál es secundario y cómo pueden variar, ¿no? Entonces, al posicionarme aquí, doy un clic sostenido y voy a arrastrar. En este caso, es una acción que vamos a ver en esta misma sesión, que es copiar celda, ¿no? En este caso, el efecto es el de copiar o repetir esa celda en mi selección, tomando en cuenta el dato origen o la celda origen. Es decir, mi celda origen era 1, doy clic, arrastro, entonces repite ese número o ese dato a través de la serie a la cual hice una selección. ¿Qué pasa con las letras? En este caso A. Voy a colocarme igual, voy a arrastrar y es el mismo efecto, es la misma acción. Repite mi carácter, el contenido de mi celda B1 en este caso, a través de la serie o de la selección que yo hice. Si tomo en cuenta al menos dos datos, en este caso 1 y 2 en la celda C1 y C2, y hago una selección de ambos, clic sostenido, arrastro. En este momento están seleccionadas tanto la celda C1 y la celda C2, por eso ya pasamos. Esta vez voy a crear una serie a partir de dos datos, en este caso numéricos consecutivos 1 y 2, y voy a arrastrar, clic sostenido y arrastro. Observen cómo en el lado derecho de cada vez que arrastro se va colocando un dato que es el que va a estar
generándose en cada una de las celdas en las cuales hago mi selección. Suelto el clic y en este momento lo que creé fue una serie a partir de dos números consecutivos, que en este caso fue 1 y 2. Al hacer mi selección de serie hasta la celda C10, lo que hizo fue crear una numeración desde el 1 hasta el 10. ¿Necesitan ser datos consecutivos o números consecutivos? No, pueden ser también numeraciones de 2 en 2, de 3 en 3, es decir, de ciertos rangos que voy a repetir. Por ejemplo, si quisiera hacer una numeración de 2 en 2, esta es la serie que quiero generar, una numeración de 2 en 2. ¿Hasta dónde? Hasta donde haga mi selección. Nuevamente, selecciono, me posiciono en el botoncito, doy clic sostenido. Nuevamente voy a seleccionar hasta D10. Y lo que me hace es una numeración tomando en cuenta mis dos primeros registros, que en este caso es 2, 4 y continúo hasta en este caso el 20. ¿Qué pasa con el texto? Bueno, si quiero hacer series en las cuales combino texto y números, también es posible hacerlo. Es decir, si escribo serie 1 y luego serie 2, después hago mi selección serie 1, serie 2 y arrastro, va a combinar el texto, pero únicamente va a hacer la combinación de mis números y tengo este resultado, serie 1, 2, 3, etcétera. C1 tiene una abreviatura quizás de clave 1, clave 2 y nuevamente nada más vamos a reforzar ahí. Aquí lo que hace es generar una repetición de números. En este caso observen que yo cometí ahí un pequeño error, pero bueno, al final de cuentas vamos a aprovecharlo, que ya lo habíamos visto también y cuando vimos ahí la primera captura, que no es lo mismo capturar una letra en mayúscula que una letra en minúscula, las toma como datos distintos. Aquí yo puse CL minúscula 1 y acá puse CL mayúscula 1. Al momento de hacer mi serie me crea lo correspondiente a CL minúscula, en este caso genero el 2, para CL mayúscula el 3, para CL minúscula el 3 y así consecutivamente me hace la serie, pero me distingue un tipo de dato con respecto a otro tipo de dato, ¿no? Los toma como diferentes, aunque sí genera las series cada uno de los tipos de datos, ¿no? ¿Qué pasará con números con fracción ahí, ¿no? Voy a poner 1.1, 1.2. Voy a ver si me genera mi serie. ¿Vale? Va de 1.1, 1.2, etcétera. En este caso hasta la celda G10 que llega a 2. También lo puede hacer con un rango distinto, es decir, no consecutivo. Vamos a ver, 1.1. Voy a poner 1.2 y 1.4. También respeta ese rango y esos saltos con respecto a los dos datos iniciales seleccionados. ¿Qué puedo hacer no solo con números? ¿Qué puedo hacer con texto? Bueno, hay ciertas palabras que Excel entiende como que a partir de ellas puede generar series. Estos son, por ejemplo, los días de la semana. Si yo pongo lunes y martes, si nos vamos un poquito hacia la serie A,
vimos que al momento de arrastrar colocaba, simplemente repetía A. En este caso selecciono lunes y martes, voy a arrastrar y lo que me hace es generar mi serie con respecto a los días de la semana. ¿Qué pasa si pongo lunes, miércoles, etcétera? Selecciono lunes, miércoles, arrastro, entonces hace mi serie con respecto a el parámetro que obtuve al capturar mis dos primeros registros, ¿no? Puse lunes, miércoles, entiende que después sigue viernes, se salta un día, domingo, martes, etcétera, etcétera. Pero no lo hace con todas las palabras. Es decir, en este caso Excel identifica que hablo de los días de la semana y entonces genera la serie. Hay parámetros en los cuales pues no está definido si es una serie o no, y entonces lo que hace es el mismo efecto que con la letra A, repetir los datos. Un ejemplo: azul, blanco, verde. Obviamente aquí pues puedo hacer una serie hacia abajo, pero no hay un parámetro que me defina que después del verde sigue rojo y luego el negro, etcétera. Entonces le da un tratamiento de generar una serie a partir de repetir ese orden con respecto a los tres datos. En este caso, tres datos fueron que capture: azul, blanco, verde, y repite azul, blanco, verde, etcétera. ¿Qué otro ejemplo de tratándose de letras, de texto, que sí genera una serie? Pues son los meses: enero, febrero. Aquí sí existe un parámetro con cual Excel puede deducir que puedo generar una serie con respecto a los meses del año. Entonces hago mi selección, arrastro y observo que genera mi serie. ¿Qué pasa si quiero saltarme un mes, ¿no? Enero, salto febrero y pongo marzo. Se salta abril, mayo, se salta junio, julio, etcétera. Es decir, toma como parámetro las dos primeras celdas y el argumento que tengan esas dos primeras celdas, que en este caso fue saltarse un mes, es decir, poner un mes sí y un mes no. Perdón. Vamos a continuar con dos tipos de datos. Ya vimos ahorita qué pasa con palabras, datos de texto, qué pasa con datos de número y qué pasa con palabras y números. Lo vimos acá: serie 1, 2, 3, etcétera. Pero existen otro tipo de datos que Excel reconoce de manera automática. Es un previo ahora para lo que el siguiente tema, que van a ser ya revisar todos los tipos de datos. Conocemos hasta ahora dos. Vamos a explorar uno, que es el tipo de dato fecha. El tipo de dato fecha puede estar dado en mes, día, año, mes, año, mes, día, año, mes, día, etcétera. ¿De qué depende? Bueno, depende de la configuración que tenga por default mi celda con respecto al tipo de dato fecha. Es decir, además de que es un dato que ahorita está en general, pertenece a un grupo que puede ser fecha, pero además puede tener una configuración determinada con respecto a este orden: mes, día, año, etcétera. Si yo quiero poner la fecha de hoy, que es 29, voy a utilizar la diagonal y 29 del 04. Voy a utilizar la diagonal y del 2020. En este caso introduje un dato. Este dato me lo alinea del lado derecho porque además puede hacer
cálculos con esta fecha, por eso lo toma como si fuera un dato al final de cuentas numérico también, y a través de él puedo también generar rangos. Voy a poner ahora 30 de abril del 2020. Okay. Voy a hacer el mismo procedimiento que los anteriores. Hago mi selección, arrastro. Lo que le dije aquí es genérame días consecutivos, una serie. En este caso solo llegó hasta N10. Ojo, lo estoy haciendo hasta la fila 10 por efectos pues de que podamos avanzar, pero esto lo puedo seguir hasta la celda 1.048.000, etcétera, etcétera. Aquí ya tenemos ese dato por ahí, ¿no? Otro tipo de dato es el tipo de dato hora. Al igual que la fecha, también puede variar su configuración. Desde manejar 12 horas, tanto AM o PM, o manejar un formato de 24 horas, etcétera. Voy a poner la hora que es ahorita 11, lo voy a redondear a 30 y voy a dar un enter. Si se fijan, nuevamente es un dato que, aunque tiene la forma de hora, me lo alinea hacia el lado derecho, por lo tanto también es un dato que al final de cuentas es numérico. Por lo tanto me va a permitir hacer operaciones con este dato. Ojo, ya nos estamos empezando a meter ahí con la palabra operaciones, cálculos, etcétera. Voy a poner una serie, voy a generar una serie de minuto por minuto. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí como segundo dato? 11, 2 puntos, 31. Y a partir de aquí me va a generar mi serie. En este caso, hasta 11.39. ¿Vale? Hasta aquí le vamos a dejar con respecto a series. Vamos a utilizar una nueva sesión, pero con el mismo archivo, para ver lo que es copiar, pegar, deshacer, etcétera. Ahorita continuamos.